Hay más de 8 millones de testigos de Jehová en todo el mundo. Yo no nací siendo uno. Me introdujeron a ellos cuando tenía alrededor de 8 o 9 años de edad y pasaría las próximas 3 décadas de mi vida tratando de procesar esto en lo que, sin saberlo, me había involucrado y que finalmente abandoné, costándome muy caro. Esta vida como testigo de Jehová es mi respuesta al ánimo que he recibido para escribir un libro sobre mi vida. En mi historia vas a aprender sobre esta secta y por qué me refiero a esta como tal y no como una religión. Sabrás cómo es que pasé de un estado suicida e increíblemente ansioso a ser libre y feliz. Por qué subí más de 20 kilogramos de peso y cómo los perdí. Por qué mi esposa y yo llegamos a deberle al gobierno $55,000 en impuestos, cómo es que los pagamos en 18 meses y por qué esa ni siquiera fue la mayor victoria de esos momentos. Hay lecciones que aprender aquí, ya sea que estés dentro de una secta o simplemente seas una persona normal viviendo tu vida. Para aquellos ex-testigos de Jehová allá afuera, espero que encuentren consuelo al saber que no están solos, y tal vez este podcast les ayude a procesar su propio dolor. Para aquellos que tienen familiares que son testigos de Jehová, espero que les dé una idea de en lo que están involucrados y a lo que se enfrentan. Para aquellos que no tienen ninguna relación con el tema, espero que amplíe sus horizontes y tal vez arroje un poco de luz sobre la experiencia humana. Y si hay algún testigo de Jehová activo escuchando, espero que este podcast te dé algo útil para el momento exacto en el que te encuentras en tu travesía. Pero al final, espero que encuentres felicidad y paz. Has pasado por mucho y lo mereces. Estoy grabando esto como un podcast, como una forma adecuada de contar mi historia, ya que fueron los podcasts y los audiolibros los que me ayudaron a despertar a las realidades de la vida que me dieron cuando era niño y que traté de mantener durante décadas, incluso como adulto. Hoy vamos a hablar de cuando era niño y tenía alrededor de 8 años de edad, y antes de que mi familia se convirtiera en una familia de testigos de Jehová. Como advertencia, esta parte de mi vida es una colección de recuerdos algo desconectados y un poco difusos en algunas partes. Es algo difícil recordar tanto atrás y en este momento de mi vida no tengo a mi familia para ayudarme a reconstruir la historia. Espero que esto se vuelva más conversacional a medida que llegamos a mis recuerdos más sólidos. Pero esta primera parte es importante, pues muestra cómo era la vida para mí al principio. No te puedes dar cuenta de los cambios sin saber primero cómo empezó todo. Tal vez algunos de ustedes recuerden algo que les pasó a ustedes también cuando eran niños. Y bueno, cuando era niño todo empezó muy normal. Era un niño como cualquier otro. Me gustaba el Hombre Araña, el Increíble Hulk. Recuerdo ver los Duques de Hazzard y jugar con mis soldados de juguete. Y aunque me gustaban los juguetes, todo lo que realmente necesitaba para ser feliz era un balón o una pelota. Cuando tenía uno lo lanzaba, lo botaba, me lo lanzaba a mí mismo. Podía jugar así horas y horas. No necesitaba mucho. Los deportes eran importantes para mí. Tenía algunos amigos con quienes iba a jugar a su casa, amigos de la escuela. Tenía una familia muy unida también. Vivíamos en el mismo vecindario que mis abuelos, más o menos a 2 o 3 cuadras de distancia. Podíamos caminar hasta su casa a cualquier hora. Recuerdo los días festivos y las fiestas. Recuerdo ir a pedir dulces el día de brujas en mi vecindario. No recuerdo de qué me disfrazaba, pero sí era muy divertido. Recuerdo haber llenado cubetas y cubetas de dulces. ¿A quién no le gusta eso? El Día de Acción de Gracias era otro día que recuerdo era muy divertido también. Íbamos a la casa de mis tíos por parte de mi papá y toda la familia estaba ahí. Mi abuela vivía en Georgia y venía a visitarnos hasta Kentucky. Le decíamos abuelita con mucho cariño. Comíamos y veíamos fútbol, jugábamos afuera con mis primos. Eran muy buenos tiempos. En Navidad íbamos a casa de mis abuelos por parte de mi mamá. Recuerdo que nos daban catálogos de juguetes para verlos y elegirlos. No sé si creía en Santa, pero yo creo que sí, como cualquier otro niño. Pero bueno, lo que fuera que quisiéramos que Santa nos trajera, supongo que Santa usaba ese mismo catálogo, lo teníamos que encerrar en un círculo y así era como sabíamos lo que nos iba a traer. Recuerdo que cuando íbamos a casa de mis abuelos siempre había mucha buena comida, galletas y dulces. Siempre he tenido un gusto particular por los dulces, quienes me conocen lo saben. Mis tíos de ese lado de la familia llegaban con mis primos desde Michigan. Era divertido estar todos juntos. Más o menos recuerdo que había otros familiares ahí también. Tal vez otros primos cercanos o algo así. No recuerdo muy bien, supongo que nunca tuve mucha conexión con ellos. Hemos dejado un poco atrás a nuestras familias. Pero bueno, también recuerdo los dibujos animados de los sábados por la mañana. Me encantaban. Recuerdo levantarme a verlos sin preocuparme por nada en el mundo.
Recuerdo llegar a casa de la escuela y ver dibujos animados en la televisión. Recuerdo que había de esos especiales de después de la escuela y también los veía. Detrás de la casa en la que vivíamos en ese entonces había un río. Iba a jugar ahí todo el tiempo, obviamente, ¿qué niño no lo haría? Siempre me pregunté qué había en esos agujeros alrededor del río. Más o menos recuerdo que les metía palos. Quién sabe si molestaba a alguien cuando hacía eso. Recuerdo que tenía una caja de arena. Me encantaba mi caja de arena. Recuerdo que una vez estaba jugando en el patio de atrás con mi pelota, rodó junto al árbol y el árbol tenía una serpiente enrollada. Me agaché para levantar el balón, vi la serpiente y pensé que moriría. Era una serpiente, ¿quién no pensaría eso? Teníamos un perro, Barkley, era un collie. Por alguna razón lo regalamos. Lo que recuerdo es que le gustaba comerse el pasto del patio de atrás y por eso se convirtió en un lodazal. Mi vida era muy buena en realidad. Lo único que realmente hizo un cambio fue mi papá y sus problemas laborales. Mi papá nunca fue el tipo de persona que pudiera salir y conseguir un trabajo por sí mismo. Siempre batalló con eso. Si alguien le daba un trabajo, él lo tomaba y lo hacía. Le gustaba trabajar. Era trabajador y honesto, pero no era exactamente lo que uno definiría como alguien con ambición. Trabajó en Brown and Williamson, la famosa empresa tabacalera en Louisville, Kentucky, y al parecer ese era un muy buen trabajo. Mi abuela, su mamá, trabajaba allí, así que creo que tuvo alguna influencia en cómo consiguió ese trabajo, considerando sus problemas. Luego la compañía se mudó a Georgia y mi papá decidió no mudarse con ella. Creo que se casó con mi mamá por esas fechas y se quedó aquí en Kentucky. Era un muy buen trabajo, pero se acabó cuando la empresa se fue. Sé que después de eso estuvo de trabajo en trabajo. Trabajó en UPS durante un tiempo, trabajó en General Electric, que era un muy buen trabajo, pero lo despidieron. Y por todos esos despidos llegó el momento en el que tuvimos que hacer un gran cambio. Las finanzas familiares ya no nos permitieron seguir viviendo en donde vivíamos. Así que nos mudamos a mediados del año escolar. Yo tenía unos 7 años, por lo que tal vez ya estaba en el segundo grado. Recuerdo que cuando me cambié a la nueva escuela, un profesor me acompañó por un pasillo que me pareció como una cueva hacia mi nuevo salón de clases. Tuve que ponerme enfrente de la clase y presentarme a todos. Yo solo quería desaparecer o morir ahí mismo. No soy una persona a la que le gusta estar frente a mucha gente. No soy extrovertido en lo más mínimo. Incluso estar haciendo este podcast es algo fuera del ordinario para mí. Pero me estoy esforzando en hacer algo nuevo a pesar de que hay una parte de mí que solo quiere esconderse. Pero bueno, este cambio en el segundo grado no fue nada comparado con lo que estaba a punto de suceder. Por un lado, recuerdo que nuestra nueva casa tenía muchos problemas. Al principio mis papás no lo sabían, pero estaba infestada de cucarachas. Teníamos un vecino al lado y su patio estaba lleno de basura. Tenía muchas partes de televisores, electrodomésticos y muchas otras cosas. No sé si eso fue lo que contribuyó a que se produjeran las infestaciones que afectaron a todo el vecindario o si solo fue el hecho de que todos en el vecindario teníamos casas muy viejas. Pero sí recuerdo muy bien a las cucarachas. Recuerdo irme a acostar en la noche viendo cómo las cucarachas subían por la pared, esperando no vinieran a mi cama a visitarme. Recuerdo que mi mamá consiguió una sustancia química muy extraña con la que trató de acabar con ellas. Recuerdo escuchar el término cucarachas alemanas. Creo que ese era el tipo de cucarachas que teníamos en la casa. Pero después de que mi mamá aplicó esa sustancia, resultó que llegamos a tener unas cucarachas mutantes y repugnantes que de alguna manera sobrevivieron e hicieron el problema más grande. Eventualmente ese problema se acabó, la plaga terminó y pudimos seguir adelante. Mis papás me contaron de una historia en la que yo les aseguraba que había algo en mi cama mientras dormía, pero ellos pensaron que era una pesadilla o un monstruo que yo me había inventado. Pero, cuando encontraron excremento de ratón en mi cama, se dieron cuenta de que en realidad sí había un problema. Por si fuera poco, esa casa también tenía grillos de cueva. También se les llaman grillos camello. Son desagradables, son grillos enormes con patas traseras tan largas que los hacen parecer arañas. Y aunque no me gustan las arañas, al menos no tuvimos ningún problema con ellas. Ese tipo de cosas dejaron pequeñas cicatrices en mi niñez, además de que hubo muchos otros cambios. Pasamos de una casa en un buen vecindario a una casa en malas condiciones, en un vecindario no tan bueno, y una escuela nueva para mí. Mientras hacía memoria sobre todo esto, recordé que en el tercer grado casi reprobé. Me di cuenta cuando vi todos mis trabajos al final del año, y claramente no fui un niño organizado ni aplicado. No sé, siempre había obtenido calificaciones decentes antes de eso,
Así que tal vez fue a causa del cambio de casa y todo lo demás que empecé a tener problemas. Pero también me estoy dando cuenta de que fue por esa época que mi mamá comenzó a estudiar la Biblia. Por supuesto no puedo regresar y preguntarle, por lo que estoy tratando de construir una línea de tiempo según lo que alcanzo a recordar. Pero bueno, le decían estudiar la Biblia, aunque en realidad era estudiar una de las publicaciones de los Testigos de Jehová, o algún libro publicado por ellos. Son la Sociedad de Biblias y Tratados de la Torre del Vigía de Nueva York. Son, de hecho, una empresa editorial, y alguno de esos libros publicados por esas fechas era el que usaban para estudiar la Biblia con mi mamá. Por supuesto, ellos eligen qué versículos estudiar de modo que se ajusten a su ideología. En fin, mi mamá empezó a estudiar la Biblia con la vecina que vivía justo al lado de nuestra nueva casa, porque, como si no hubiéramos pasado ya por suficientes cosas malas, nos teníamos que haber mudado al lado de unos testigos de Jehová. A la vecina y mi mamá se hicieron amigas muy rápido. Hablaban de cosas de la vida y mi mamá siempre tenía muchas preguntas acerca de la Biblia. Mi tío, el hermano de mi mamá, es un ministro bautista. Creo que terminó el seminario, pero nunca pudo responder a las preguntas de mi mamá, o al menos no a su entera satisfacción. Sin embargo, los testigos de Jehová tienen una respuesta para todo. Claro, siempre tener una respuesta no significa que sea una respuesta correcta. Pero tienen una respuesta para casi cualquier cosa que les puedes preguntar, y tienen una manera de hacer que la respuesta encaje en su ideología, o al menos logran hacer que dejes de estar pensando en eso que te preocupa en el momento. Alrededor de esas fechas, muchas cosas estaban cambiando en mi vida. Yo tenía alrededor de 8 años o 9. Tenía un hermano menor para ese entonces. Él es entre 4 y 3 años y medio menor que yo. Pensándolo bien, no creo que haya sido solo una coincidencia que mis calificaciones sufrieran tanto ese año, ya que no solo habían cambiado muchas cosas agregando que mi mamá estaba estudiando la Biblia, sino que también nos llevaba a las reuniones de los testigos de Jehová. En esas épocas íbamos a las reuniones 1 hora el martes en la noche, 2 horas el jueves en la noche y luego otras 2 horas el domingo en la mañana. Así que hubo una exigencia de tiempo desde el principio y ésta solo seguiría creciendo con el tiempo. Hablaré de eso más adelante cuando hable de los años posteriores de mi vida, pero esta exigencia de tiempo es mucha para un niño. Agregado a eso, hubieron aún más cambios. No sé exactamente cuándo, pero en algún momento mi mamá ya no quiso celebrar los días festivos ni cumpleaños. Si conoces a los testigos de Jehová, y tal vez es algo muy conocido acerca de ellos, es que no los verás celebrando la Navidad, los cumpleaños, ni nada por el estilo. No celebran nada. Para ellos, los días festivos son paganos y por lo tanto creen que son algo que Dios no aprueba. Al principio mi papá no estaba interesado. Mi mamá iba a las reuniones y nos llevaba con ella, aunque no recuerdo si íbamos a todas. Pero a mi papá le tomó alrededor de 1 año darse cuenta y empezar a preguntarse acerca de eso en lo que mi mamá se había metido. Creo que lo primero a lo que mi papá asistió fue a una asamblea de distrito, donde de hecho mi mamá se bautizó. El bautismo es algo muy importante para ellos. Y solo para explicarlo un poco para quienes no saben el contexto. Cuando estudias la Biblia con un testigo de Jehová, estudias uno de sus libros. Al final de ese libro, en esencia debes de tener suficiente conocimiento como para convertirte en un testigo de Jehová. A veces estudiabas un segundo libro, al menos así era antes. Quieren asegurarse de que estás arreglando tu vida de acuerdo a sus valores. No puedes estar viviendo lo que ellos consideran una vida inmoral. Entonces, si estás viviendo una vida recta a su parecer, y si tienes el conocimiento de estos libros, puedes entonces pasar por un proceso en el que un grupo de 3 ancianos te harán preguntas de otro libro. Los ancianos son el grupo de hombres que dirigen cada congregación. Estos 3 ancianos se sentarán contigo para hacerte las preguntas, un anciano a la vez, un grupo de preguntas a la vez, en 3 ocasiones diferentes. Básicamente evaluarán cómo estás en tu vida y si creen que estás listo, te permitirán bautizarte como testigo de Jehová. Estos bautismos, también llamados dedicaciones, se llevan a cabo en las asambleas. Hay 3 asambleas cada año. Está el día especial de asamblea, que es solo un día en la primavera. Está la asamblea de circuito, que es de 2 días y pasa en otoño. Comúnmente durante el verano tienen sus asambleas de distrito, y estas duran hasta 3 días. Ahora les llaman asambleas regionales. En aquellas fechas los distritos eran mucho más grandes e íbamos a la gran arena Freedom Hall en Louisville, Kentucky.
No estoy muy seguro, pero más o menos recuerdo que la asistencia de esa vez fue de alrededor de 12,000 personas. Entonces, lo primero a lo que mi papá asistió fue un evento grande, porque mi mamá se bautizó en una de esas grandes asambleas, y este fue un gran paso de mi mamá para convertirse oficialmente en testigo de Jehová. Yo creo que mi papá vio eso y pensó, creo que esto sí va en serio. Tengo que entrar y descubrir de qué se trata. Y así lo hizo. No pasó mucho tiempo antes de que un hermano muy amable y carismático de la congregación tomara a mi papá bajo su ala. Estudiaron juntos y creo que al año siguiente mi papá se bautizó también. No tomó mucho tiempo, estamos hablando de alrededor de 1 o 2 años para que mis padres se convirtieran en testigos de Jehová oficialmente. Y desde ese momento definitivamente no hubo más días festivos ni celebraciones. Aún recuerdo mi última Navidad. Recuerdo a mi mamá sentándose conmigo y diciéndome que no íbamos a celebrarla nunca más. No recuerdo exactamente cómo me sentí, pero estoy seguro de que no estaba muy contento. Después me enteré de algo que comúnmente se les dice a los hijos de los testigos de Jehová. No necesitamos días festivos para celebrar o dar regalos. La gente solo da regalos en esos días por compromiso u obligación. No son regalos genuinos, ya que en realidad no lo hacen de corazón. En cambio, nosotros podemos darte regalos a cualquier día del año, y sí de corazón. Así que me convencieron a mí y a muchos otros niños, como si fuera real que fuéramos a recibir más regalos, ya que no teníamos que esperar hasta los días festivos. Podríamos hacer una apuesta sobre cuántas celebraciones y regalos existen en una familia de testigos de Jehová en comparación con otras familias. No puedo hablar por todos, pero en realidad no tuve muchos amigos testigos de Jehová que recibieran muchos regalos o celebraran mucho. Como pueden notar, nuestra vida había cambiado mucho. Así que ese es el resumen del comienzo de mi vida. Empezó como habría empezado para cualquier otro niño, pero lo único que se necesitó fue una mudanza inesperada por parte de mis padres que sufrieron un golpe financiero, y luego, por azar, resultó que nos habíamos mudado al lado de unos testigos de Jehová. Y entonces empezaron los cambios. En el próximo episodio voy a hablar más sobre cómo cambió mi vida desde ese momento en adelante. Aparte de algunas cosas que ya he mencionado, hablaré de cómo es para un niño crecer en esta secta, cómo es la vida escolar y cómo es la vida cotidiana en casa. Esta no es una religión que se practica solo cuando vas a la iglesia. Este es un estilo de vida y abarca todo lo que haces, la forma en la que piensas, la forma en la que te sientes y la forma en la que actúas. Lo es todo y domina tu vida por completo. Aprecio muchísimo que me escuches. Si te gusta este contenido o crees que podría ser de ayuda para alguien, por favor suscríbete para que puedas escuchar cada episodio en el momento en el que se publica. Estoy publicando este podcast para que sea de ayuda a todo el que lo necesite, pero no va a ayudar a muchos si no se pasa la voz. No tengo una comunidad de creadores de podcast que me respalde. No tengo el carisma de Leah Remini que le permitió hacer una serie sobre cienciología. Solo soy alguien que vivió una vida de cierto modo y que quiere exponer esto por lo que literalmente millones de personas en el mundo están pasando. Hay más de 8 millones de testigos de Jehová y decenas de ex-testigos de Jehová. Hay millones más que tienen familiares o amigos que son testigos de Jehová y probablemente estén preocupados por ellos. Comparte este podcast con todos ellos para que puedan saber de qué se trata todo esto. Y si no llega a tanto, tal vez ayude a alguien a no sentirse tan solo. Visita mi sitio web vidadetestigo.com si te gustaría hablar más acerca del tema o si tienes preguntas. Si estás buscando ayuda para entender o recuperarte de tu vida como testigo de Jehová, visita exjwhelp.com para obtener ayuda y fuentes de información profesionales en inglés. Y recuerda que algunos están luchando contra problemas de los que quizás no te des cuenta, así que dales el beneficio de la duda. Ama a los demás, no dañes y sé feliz.